Bueno, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo, aquí en calles de Cocentaina, ahí cuando hemos visto imágenes previas de estos primeros metros, en este duro circuito. Ya nos encontramos en esta tercera vuelta, con algunos descolgados, ahí del pelotón principal. Recordamos, tomaban la salida en este 44 trofeos San Hipólito, 70 corredores junior. Recordamos, puntuable para esta cuarta Copa Alicante Junior. Ahí recordamos un poquito cómo estaba la general. Ahí con Peñalver, Manuel Peñalver, actual líder, luciéndose maillot azul. Del Castillo de Honda, el corredor de Torrevieja, ahí con 123 puntos, con solo 12 puntos de ventaja sobre Álvaro Orengo, el corredor del Café 4. Ya un poquito más atrás, Xavier Cañellas, que no tomaba la salida hoy, el corredor también del Castillo de Honda, con 82 puntos. Raúl Rico, que sí tomaba la salida, aquí en calles de Cocentaina, también con 82 puntos. Después un poquito más atrás, Miquel Montoro con 78, Pere Tarazona. Después David Lucas, que sería el primer corredor sub-23 del Wolf Bike Metal Loop. Y en las secundarias, recordamos clasificación por equipos de momento para el Flex Fundación Alberto Contador con 21 puntos. Con 13 el Jiménez Ganga, con 12 el Benicassim y el S-Tech. En la montaña, Vicent Roig por delante de Juan José García y Javier Gil. En metas volantes, Raúl Rico con 2 puntos de ventaja sobre Álvaro Murcia, que no tomaba hoy la salida. Ahí tercero Javier Gil y Alejandro Gómez con 12 puntos. Ahí también igualado con Gómez, Josué Gómez y Carlos Esteve. Aquí cuando vemos finalizando la cuarta vuelta, el pelotón, que ya había perdido algunas unidades. Recordamos, circuito duro, 1 kilómetro prácticamente de subida y bajada. Recordamos, se subía por aquí por la calle Passeig del Comtat. Ahí girábamos a la derecha buscando el Carrer del Convent, pues Carrer San Francesc, y encarar de nuevo el Passeig del Comtat. Recordamos, 40 vueltas, ahí en la parte inferior derecha. Ahí hemos puesto en rótulos la vuelta en la cual nos encontramos. Ahí tenemos imágenes de cola de pelotón, ahí todavía con relativa tranquilidad, entre comillas. Recordemos que ante este duro recorrido, poquito tiempo para la recuperación. Ahí la bajada prácticamente no daba tiempo, eran unos pocos segundos, como vamos a ir viendo a lo largo de esta casi hora de vídeo. Ahí recordamos que anteriormente aquí se daba la salida sobre las 11:30 y anteriormente tenía lugar la manga de los cadetes. Ahí con victoria para Antonio David Guerao del conjunto Arocam Cartagena. O sea, muy buena noticia para el equipo cadete de la región de Murcia del Arocam Cartagena, con esa victoria de Antonio Guerao. Ahí por delante del francés Hugo Walkowiak del Veloclub Saint Antoni, el corredor francés, que hacía segundo, y completando ese top 3. Tercer lugar para Denis Vulcan del grupo deportivo Llopis. Ahí recordamos que este próximo miércoles haremos un breve vídeo en YouTube con las imágenes que pudimos grabar, también aquí en el Passeig del Comtat, de esa parte final de la manga de los cadetes. Ahí recordamos que en secundarias, en clasificación de féminas, victoria terminaba en primer lugar Melisa Gómez de Almoradí, ahí por delante de Ana Isabel López del Libre Lauro, y tercera Andrea Ponce de Villanueva de Castellón. Por equipos, victoria para el conjunto de Cartagena, el Arocam Cartagena. Segundo lugar para el equipo cadete Memorial Pascual Montparler. Tercer lugar para Leset Valencia Terraimar. Las metas volantes en esa manga cadete caían en manos de Enrique Vidal de Leset Valencia Terraimar. Segundo lugar para Iván Oliver y tercer lugar para Denis Vulcan del grupo deportivo Llopis. Como decíamos, a ver si para este próximo miércoles
podemos contar con esas imágenes de la parte final de la manga cadete. Ahí cuando vemos este sube y baja de este circuito aquí en Passeig del Comtat, parte trasera del pelotón. Recordamos, puntuable, como hemos puesto aquí en los rótulos, para esta cuarta Copa Alicante Junior. Recordamos el anterior vencedor, ahí lo podemos ver, ahí por el centro, ese dorsal 83 de Javier Fuentes, el actual líder en la Challenge de la Comunidad Valenciana, a la falta de esa prueba de Genoves. Aquí a la hora de elaborar este vídeo, a ver si podemos contar con los resultados de Genoves. Recordamos la última prueba puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos este pequeño pelotón y por encima de unas 55 unidades. Repetimos, 70 corredores que tomaban la salida. Hay un pelotón algo mermado. Recordamos ese calendario nacional que obligaba a algunos de los equipos a desplazarse, aunque es una pena. Recordamos que este fin de semana se contaba con 2 pruebas aquí en la Comunidad Valenciana. Recordamos Cocentaina y, como decíamos, Genoves. Ahí vemos un pequeño corte. Adelantamos la moto en manos de Juan Miguel Picó. Ahí llegamos a rueda de ese dorsal 146 de Diego Gutiérrez. Ahí intentando contactar ahí con ese pequeño corte. Ahí el corredor del Ciclos Acequión. Ahí consigue llegar. Ahí vemos a la rueda del francés Bruno Jatier, con ese dorsal 162. Ahí por delante suyo el dorsal 9 de Miguel Juan y ese dorsal 42 de Antonio Campillo. Recordamos ahí luciendo, si no nos equivocamos, ese maillot de campeón de Murcia. Ahí por delante suyo luciendo ese maillot celeste. Vamos a ver si podemos ver el dorsal. Nos parece ver. Ahí no lo hemos podido ver. Vemos un grupito de 4 o 5 unidades que se incorporan. Ahí por lo tanto se forma un grupito de 10. Carlos Arenas, Miguel Juan, Alejandro Gómez, Carlos García, Antonio Campiño, David Piñán, Sergio Gil, Diego Gutiérrez, Jatier y Borja Teruel, que es el que cierra ahora el grupo. El corredor junior de primer año del club ciclista Castillo de Ayora. Ahí encarando esa recta. Hay una ligera ventaja sobre el pelotón, entre 10-12 segundos. Recordamos, teníamos la primera de las metas volantes en la vuelta 15. Ahí nos encontramos finalizando la vuelta 8. Y ahí tenemos a Borja Teruel, delante suyo Diego Gutiérrez, encarando esta subida, ahí con el plato, prácticamente ahí jugando con el piñón. Aquí prácticamente podemos decir cadena un poco cruzada en la subida y tirando de piñones ya algo más bajitos, pero como veremos el inicio de la bajada, ahí esta curva a la derecha, todavía se empina un poquito más la calle. Ahí nos ha aparecido en efecto el dorsal 42 de Antonio Campillo. Adelantamos la secuencia. Ahí lógicamente vamos a ir adelantando poco a poco en esta hora de vídeo. Ahí se esperaba aproximadamente la hora y media de carrera. La manga junior, que salía un poquito tarde, ahí sobre las 11:30. Ahí adelantamos la secuencia. Ahí tenemos cabeza de carrera, Alejandro Gómez, que no lo habíamos visto anteriormente, sí que lo habíamos puesto ahí en los rótulos, que contaba con unos metros de ventaja. Ahí tenemos al rápido corredor del Jiménez Gangal, corredor de Almoradí. También aprovechando que este próximo martes 28 de julio será la penúltima prueba puntuable de la Copa Alicante. Recordamos también pendiente esa prueba de IBI, ahí a cargo del Club Ciclista Ibense, y esperando, como siempre nos tienen acostumbrados desde el Club Ciclista Ibense, a que nos
pongan un trazado espectacular desde Ibi. Recordamos que va a ser la que cierre esta cuarta edición de la Copa Alicante Junior. Ahí vemos los corredores sufriendo. Ahora se queda cortado Alejandro Valle, ahí sufriendo ese ritmo delante nuestro Calero. Ahí también se descuelga Alejandro Mora. Ahí el corredor del Cool Bikes Specialized, el corredor junior de primer año. Ahí justo ahora es cuando se inicia la bajada. Ahí teníamos un pequeño falso llano. Y lo que decíamos, ahí cuesta recuperar. Adelantamos secuencia. Pelotón estiradísimo. Aquí empezando la vuelta 11. Ahí fortísimo el ritmo. Vamos a ver. Nos parece ver el dorsal 93 de Carlos Garrido. Ahí paramos la moto justo antes de la curva. Hacer este repaso. De momento lo que es el pelotón principal. Y vamos a refrescar un poquito las memorias. Vamos a recordar esas 3 ediciones que llevamos disputadas de esta Copa Alicante Junior. Recordamos la primera de ellas en el 2012. Esa victoria del corredor Raúl Bosch en filas del Castillo de Honda por delante de Juan José Tamayo en filas del Infino Bras. Ahí tercero sería David León del Cove San Josep. A cuarto Germán Sánchez en filas también del Infino Bras. Antonio Soto en quinta posición, ahí en filas del Paco López. Ahí sexto Juan José Martínez. Séptimo Cristian Torres. Octavo Axel Costa. Noveno Antonio Samper. Décimo Óscar Vera. Ahí, como vemos, nombres conocidísimos del actual panorama Elite Sub-23. Así que encantados de esta promoción. Ya recordamos junto con la Challenge, todas estas vueltas que se están organizando, pruebas evolutivas. Por lo menos se está despertando bastante el calendario, por lo menos en categoría Junior, no así en categoría Elite Sub-23, que es la categoría que prácticamente está teniendo más dificultades de encontrar hueco, encontrar calendario. Y recordamos ahí en el 2012 la victoria por equipos en esta Copa Alicante caía a manos del Castillo de Honda por delante del Jiménez Ganga y el Infino Bras. La montaña en esa primera edición en manos de José Francisco Guillem por delante de Tamayo. Ahí tercero sería Jesús Ruiza. En metas volantes, victoria de Juan Antonio Conesa por delante de Noel Gil y tercero sería Antonio Soto. Y la victoria como primer alicantino, recordamos, Juan José Tamayo. Eso en cuanto al 2012. Pasamos al 2013. Victoria en la general final del corredor de Castalla, Carlos Martín. Ahí era junior de primer año en filas del Jiménez Ganga. Segundo, Miguel Juan en filas del Infino Bras. Tercero, Felipe Ors, también en las filas del Infino Bras. Cuarto, Rubén Montoya de Lofer Bikes. Quinto, Vicente Martínez, Castillo de Honda. Sexto, Diego García. Ahí séptimo, Huidobro. Octavo, Ramón Martínez. Noveno, Álvaro Pérez. Décimo, Eduardo Yacer. Ahí cuando vemos la cabeza de carrera con Alejandro Gómez acercándonos a esa vuelta 15. Ahí con Gómez, Faust, Esteve, Cristian García, Cambra, Piñán, Taengúa y Caicedo. Ahí tenemos cerrando ese dorsal 36 de Sergio Cambra, el corredor del STET Meliá Alicante. Ahí vemos unos rótulos de la composición de la cabeza de carrera. Ahí a nuestra derecha con unos pequeños segundos de retraso. Los datos de nuestro GPS.
tenemos esa curva que había casi que matar la bicicleta. Hay algunos incluso por la zona de la acera, sin dificultades. Y aquí de nuevo, aquí en el Passeig del Comtat, ahí vemos como la carretera de nuevo, la calle, picando ya hacia arriba. Así que prácticamente que después de estas 40 vueltas que iba a costar la carrera, íbamos a tener bastantes metros de desnivel. Ahí cerrando ese dorsal 97 de Raúl Taingúa, el corredor del Café 4, Valencia Terra y Mar. Ahí volvemos a recordar cómo estaba la general. Ahí liderada por Manuel Peñalver, y muy cerquita Álvaro Lengo. Los dos de momento en el pelotón principal, ajenos a lo que está pasando de momento por delante. Y recordamos un bastante colchón de puntos, Orengo y Peñalver, sobre Raúl Rico, Montoro, Tarazona, David Lucas, José Martínez, Cristian García, Iván Lara, Daniel Nieto, Sergio Gil. Y de momento un importante colchón de puntos a la espera de lo que puede pasar hoy en Almoradí. Repetimos, el próximo martes 28 de julio, ahí a partir de las 6 de la tarde. Y en Ibi a principios de mes de septiembre, que será la que cierre esta cuarta Copa Alicante Junior. Ahí los hombres del S-Tech. Ahí dorsal 44 de Jesús Pagán, llevando el ritmo. Ahí a su compañero de equipo. Ahí puede Cristian García. Ahí nos faltan los rótulos. Ahí por tanto nos faltaría Jesús Pagán. Ahí los rótulos de esta cabeza de carrera. Ahí cerrando. Ahí nos ha parecido ver. Ahí tenemos a ese dorsal 25 rodando con mucha facilidad Miquel Faus. Ahí que nos tiene ya acostumbrados Miquel Faus a rodar siempre en la parte delantera del grupo. Ahí tenemos cerrando ahora Ay Gómez, Carlos Conesa. Ahí nos parece ver el dorsal 36 de Sergio Cambra. Ahí tenemos a Gómez por la derecha. Ahí luciendo. Ahí tenemos a Carlos Esteve, que se nos descuelga un poquito. Aquí al inicio de la bajada. Y recordando, repetimos, estábamos en el 2013 con esa victoria de Carlos Martín, y vamos a recordar la última edición, esa tercera edición de la Copa Alicante Junior. Y recordamos que tenemos aquí en carrera el que fuera vencedor y actual líder de la Challenge de la Comunidad Valenciana, Javier Fuentes. Lógicamente ahora sin posibilidades matemáticas de disputar esta Copa Alicante, y como no, a defender mañana, al día siguiente de esta carrera en Genovés, ese liderato en la Challenge. Ahí tenemos meta volante, y como nos tiene acostumbrados a todos, Alejandro Gómez por delante de David Piñán, y por detrás nuestros el propio Miquel Faus. Esa es la primera de las metas volantes. Ahí la segunda meta volante, que tenía lugar 10 vueltas después. Y justamente, y por curiosidad, bueno, no estábamos nosotros con la cámara en ese momento. Es complicado, pues con una sola moto y una sola cámara. Y justamente se repetía el mismo paso, con Alejandro Gómez, Piñán y Miquel Faus. Son la segunda de las metas volantes. Por lo tanto, de finalizar, Alejandro Gómez se llevaba esos 12 puntos que le iban a corresponder al primer clasificado en las metas volantes de cara a esa general. Recordamos, comandada
hasta ahora por Raúl Rico. Ahí tenemos a Jesús Pagán, ahora sí en los rótulos. Ahí con ese grupito. Aquí en la zona de bajada. Ahí recordemos el velocímetro. Pues siempre rondando entre los... No mucho, la verdad, porque recordamos que casi era obligado a recuperar en bajada. Ahí, pero siempre se bajaba entre los 55 y los 60 kilómetros por hora. Ahí tenemos, a punto de completar esta vuelta 16, repetimos de 40. Continúa la cabeza de carrera, ahí con una veintena de segundos de momento sobre pelotón. Ahí comandando ese dorsal 43, Cristian García, ahí luciendo ese maillot de la montaña. Ahí recordamos, en detrimento de los ausentes, Vicent Roig, Juan José García, Javier Gil y Sergio Jiménez. Y repetimos lo que es complicado buscar calendario. Y recordamos, un calendario bastante complicado y muy abierto en el tiempo. Recordamos, daba inicio la Copa Alicante en Sachs, en ese trofeo Joaquín Bárcelo, en ese 52 trofeo Joaquín Bárcelo. Recordamos victoria allí de Iván Moreno del Benicàssim por delante de Joan Bou del Flex Fundación Alberto Contador. Tercero era Raúl Rico del Jiménez Ganga. Cuarto Sergio Jiménez del Ciclos Cabello. Quinto Manuel Peña Alver. Sexto Carlos Martín, ahora ya sub-23 en las filas del Wolf Bike Metal Loop. Séptimo Álvaro Orengo. Octavo Iván Lara. Noveno Montoro y décimo Alejandro Gómez. En ese inicio de la Copa Alicante en Sachs, la victoria de equipos para el Benicàssim, la montaña para Iván Moreno y las metavolantes para el propio Raúl Rico. Ahí adelantando un poquito la secuencia. Vemos el grupo perseguidor. Vemos el pelotón. Se van descolgando algunos corredores. Aquí el actual campeón de la Copa Alicante Junior, Javier Fuentes. Ahí recordamos como Carlos Martín y Javier Fuentes ahí vencían siendo juniors de primer año. Ahí tenemos con eso dorsal 48 José María García del STEC, Carlos Arenas. Hay algunos corredores con problemas. Ahí el grueso del pelotón. Ahí tirando hombres del Castillo de Honda. Ahí hemos visto el maillot azul del actual líder Manuel Peña Alver, corredor de Torrevieja. Ahí paramos un poquito la moto buscando la parte trasera del pelotón. Esos 4 o 5 corredores que se quedaban entrecortados. Adelantamos la secuencia, volvemos a la subida. Ahí finalizando la vuelta 18. Ahí ahora cerrando el grupo principal, Fulgencio Esteban. Ahí también vemos al francés Bruno Jatier. Y atención porque se produce otro corte. Atención. Ahí hemos visto ahí cerrando Antonio Campillo. Ahí lo tenemos en ese maillot rojo, el campeón de Murcia. Y recordamos, esto se está produciendo por detrás de la cabeza de carrera. Ahí el grupo de Faust y Gómez, etcétera. Este pequeño corte. Ahora cerrando este, lo podemos llamar primer grupo perseguidor, a Carlos García del Castillo de Honda. Ahí también el propio Javier Fuentes. Recordamos el grueso del pelotón detrás nuestro. Lo podemos llamar la cola de pelotón. Ahí tenemos Javier Fuentes, el hombre del cover del San Josep.
Vemos los dos grupos. Y por delante de este, recordamos, todavía, repetimos, rodaba el grupo de cabeza con los Gómez, Faust, etcétera, etcétera. Ahí llegamos al grueso del pelotón. Ahí con el dorsal 30 de David Espejo, el 40 de José Martínez. Ahí tenemos el nombre del STEC. Ahí el 170 de Caicedo. Ahí tenemos cabeza del pelotón principal. Ahí nos ha aparecido Ángel Buendía. Ahí lo tenemos, Ángel Buendía, encabezando ahora el grupo, que estaba rodando unos 20 segundos, 20-25 segundos detrás de la cabeza de carrera. Ya pelotón principal. Ahí después vamos a ver si nos situamos. Ahí tenemos a Javier Fuentes. Ahí nos vamos a quedar con él en este inicio de bajada. Ahí con el pelotón principal, a la espera que se produzca alguno de los cortes. Ahí se había producido la fusión con la cabeza de carrera. Ahí tenemos Javier Fuentes, sabedor que tiene esa importante cita al día siguiente en Genovés. Y ahí tenemos a Reón del grupo. Ahí recordamos, habían sido absorbida la cabeza de carrera, si no nos equivocamos. Ahí tenemos a Ricardo Palacios, ahí al francés Jatier. Ahí tenemos a Jatier con ese dorsal 162. Tenemos este fuerte arreón provocado por Raúl Rico. Perfecto, ya había sido neutralizada esa escapada, que recordamos había sido la que había disputado esa primera de las metas volantes. Ahí cerrando con ese dorsal 93 Carlos Garrido. Ahí por lo tanto tenemos aquí la cabeza de carrera, pequeño corte por delante y nos ha parecido ver unas 4 o 5 unidades. Y vamos a recordar la segunda de las puntuables después de Sachs. Recordamos, nos trasladábamos a Castalla el pasado 30 de mayo. Ahí se celebraban 2 puntuables juntas, como son el Memorial José Vidal en Castalla, sábado por la tarde, con un durísimo recorrido, y al día siguiente se disputaba ese trofeo Fiestas Barrio María Auxiliadora en Novelda. Y en Castalla, victoria de Álvaro Orengo por delante de Manuel Peñalver, Xavier Cañellas, Joan Pascual, Vicent Roig. Ahí que le servía momentáneamente para Álvaro Orengo colocarse líder. La montaña caía a manos de Vicent Roig por delante de Javier Gil y Joan Tomás. La meta volantes Javier Gil, Vicent Roig y Raúl Rico. Y la victoria por equipos para el Castillo de Honda. Y ahora sí, se produce el siguiente de los cortes. En cabeza, ahí tenemos a Alejandro Gómez y Raúl Rico del Jiménez Ganga, Miquel Faust y Oriol Gómez del Castillo de Honda, Cristian García del STEC, David Piñán del Cobes, al igual que Sergio Gil, Raúl Taengúa del Café 4 Valencia Terra y Mar, y el francés Bruno Jatier. Recordemos, ahora se va a incorporar en la bajada, ahí lo vemos aparecer. Ahí al corredor francés Bruno Jatier, el parisino, corredor parisino.
y se lleva a su rueda a Alejandro Gómez. Ahí en la bajada consiguen entrar rápidamente en este corte. Ahí de momento nos parece importante. Recordamos, estamos ya en la vuelta 22 de 40. Así que se produce ese pequeño corte. Nosotros incluso con dificultades de coger la rueda. Ahí en esa curva cerrada en la parte baja del circuito. Aquí en el Passeig del Comtat de Cocentaina. Aquí con esa excelente noticia de esa doble manga para cadetes, para junior. Y recordamos, al día siguiente estábamos en Castalla, el 30 de mayo. Y recordamos, al día siguiente tenía lugar esa prueba de Novelda. Ese recorrido, en teoría fácil, de esas 4 vueltas, ahí subiendo dirección La Romana y Aspe. Y ahí se llegó al sprint con la victoria para Manuel Peñalver, que le servía para colocarse como líder por delante de su compañero de equipo Xavier Cañellas. Ahí tercero sería Montoro del ST Meliá Alicante. Cuarto Alejandro Martínez Chorro. Quinto José Antonio García, los dos del Flex Fundación Alberto Contador. Sexto José Mora del Cove San Josep. Carlos Esteve sería séptimo. Borja Altur octavo. El propio Álvaro Orengo, que era líder hasta ahí, sería noveno. Y cerrando ese top 10 Álvaro Murcia del STEC Meliá Alicante. Ahí recordando el nuevo campeón autonómico Álvaro Murcia. Ya tenemos el grupo. Ahí tiramos un poquito de zoom. Vemos el pelotón allí al fondo. Ahí aproximadamente unos 15 segundos. Este grupito. Ahí repetimos la composición: Gómez, Rico, Faust, Gómez, Cristian García, Piñán, Gil, Taengua y el francés parisino Bruno Jatier. Ahí Avito Hallando, Cristian García, ahí con su director Jesús Buendía. Aquí ya comenzados la vuelta 24. Ahí tenemos a Alejandro Gómez cerrando. Ahí de momento, merced a esos 2 pasos puntuables por las metavolantes. Recordamos que el segundo de ellos no lo habíamos grabado. Momentáneamente y empatado a puntos con su compañero de equipo Raúl Rico. Ahí se colocaba por primeros puestos. Se colocaría líder momentáneo Alejandro Gómez. Ahí vemos la bajada de esta vuelta 24. Ahí cuando estábamos, repetimos, en Novelda. Ahí con una excelente participación. Hay unos 110 corredores que tomaban la salida en ese excelente trazado a cargo de la Unión Ciclista Novelda. Ahí la clasificación por equipos se la llevaba el Flex Fundación Alberto Contador. Segundo STEC Meliá Alicante. Tercero Castillo de Honda. La montaña para Juan José García, el corredor del Valverde. La clasificación de la montaña también, bueno, perdón, la clasificación de la montaña para Juan José García. Segundo Cristian García. Y tercero Vicent Roch. Y ahí las metavolantes se las llevaba Alejandro Gómez por delante de Álvaro Murcia y Carlos Esteve. Ahí tenemos imágenes del grupo de cabeza. Ahí con Faust, Raúl Rico conduciendo. Ahí cerrando Alejandro Gómez. Adelantamos secuencia ya en la bajada. Ahora nos vamos a cola o al pelotón principal. Primer grupo perseguidor, lo podemos llamar. Ahí donde estaban los líderes. Ahí tenemos a Orengo. Ahí con especial vigilancia sobre Peñalver. Ahí al fondo la cabeza. Ahí con el dorsal 13 Iván Pons. Ahí dorsal 39 para Fernández.
Vemos la cabeza de carrera que ya ha girado ahora a la derecha. Ahí contando con esa ventaja de unos 15-20 segundos todavía. Ahí con ese maillot celeste de primer alicantino, José Martínez. Ahora cerrando el hombre del Club Ciclista San José, George Caicedo. Ahí pasa George Caicedo. Ahí que pillaba un bidón Carlos Garrido. Ahí tenemos a Carlos Garrido, el hombre del Café 4. Ahí con este estiradísimo grupo que podríamos llamar, bueno, primer grupo perseguidor de la cabeza de carrera. Y vemos alguno como las bajadas las intenta recuperar lo más posible. Este fuerte latigazo. Vemos cómo se rompe. Ahí cerrando Fernández con el 40. José Martínez con el 170. Caicedo. Nos adelantamos. Empezamos la vuelta 27. Ahí vemos al fondo. Ahí saltan Manuel Peñalver y Orengo. Lo vemos ahí al fondo. Ahí por lo tanto el grupo que se cortan dos. Ahí cerrando ese dorsal 44 de Pagán. Ahí delante suyo Serrano. Y a su vez delante suyo el campeón autonómico de Murcia, Antonio Campillo. Ahí se para el ritmo. Levanta el pie un poco Ángel Buendía. Ahí se nos van unos metros por delante. Repetimos, Manuel Peñalver y Álvaro Orengo. Recordamos, primer y segundo clasificado, que se convertían en el siguiente grupo perseguidor. Adelantamos la secuencia hasta la recta de meta, aquí en la calle de Passeig del Comtat, y vemos lo cerquita que se quedan ambos corredores de llegar a la cabeza de carrera. No hay entendimiento. Ahí lo que tenemos al fondo es la cabeza de carrera. Y ya comenzamos la vuelta 28. Aquí estaba la general. Hay sabedores que matemáticamente muchísimas posibilidades para Orengo. Recordamos, vencedor en Castalla, en ese durísimo recorrido. Recordemos, con ascensión incluida al Canalí. Ya tenemos parón de Orengo y Peñalver. De momento interesa que permanezca la cabeza de carrera. Ahí vemos un poquito la situación de carrera. Cabeza de carrera para esos 10 corredores que tenemos por delante. Y a continuación este grupito perseguidor con el actual líder Manuel Peñalver y el segundo clasificado a 11 puntos, Álvaro Orengo. Y recordamos, estaremos también a través del canal YouTube. Vamos a intentar estar en Almoradí. Recordamos, siguiente puntuable, ese trofeo Fiestas y Feria de Almoradí. Siguiente puntuable de esta Copa Alicante. Recordamos y volvemos a recordar. Y esperemos que sea la IBI la que cierre esta cuarta edición de la Copa Alicante el próximo mes de septiembre. Ahí todavía con fecha por concreta. Ahí tenemos Peñalver y Orengo, que se quedan ahí en terreno de nadie. Recordamos que se han quedado a poquito de cazar. Ahí no interesaba. Ahí llega el compañero de Peñalver, ahí con ese dorsal 29, Carlos García. Ahí vemos la cabeza de carrera, que merced a esa ralentización se queda allí al fondo y prácticamente desaparece de nuestro plano. Iniciamos ahí la vuelta 29. Ahí van llegando el resto de los componentes de ese primer grupo perseguidor, en este caso Miguel Juan.
llegan hombres del ST, Ángel Buendía. Ahí llega Campillo. Ahí el resto de los componentes. Ahí incluido. Ahí nos ha aparecido José Sanz. En efecto, el que cierra ahora. El que se ha convertido en el primer grupo perseguidor de la cabeza de carrera. Recordamos, 10 unidades por delante. Ahora vemos cómo se producen nuevos arreones en este grupo perseguidor. Hay hombres del Cove San Josep ahí habituallando. Hay los hombres del Cove que están teniendo también una excelente temporada. Hay pequeño parón. Ahí nos ha aparecido Raúl Olvera. No, perdón, Cristian García. Adelantamos a cámara rápida para que nos hagamos una idea de la distancia que había pillado la cabeza de carrera. Prácticamente casi el medio circuito. Ahí llegamos. Ahí a la cabeza de carrera. Ahí con ese duro ritmo por parte de Cristian García. Ahí lo habíamos nombrado en el grupo perseguidor, pero vemos cómo se encuentra aquí, luciéndose el maillot de rojo de la montaña. Ahí el francés Jatier. Por delante suyo Sergio Gil. Ahí tenemos Jatier, Gil. Y atención, aunque aquí no los vemos, nos faltan de este grupo Miquel Faus y David Piñán. Ahí en esos momentos sería la cabeza de carrera Faus y Piñán, que consiguen abrir unos huecos sobre este grupo. Ahí nosotros a rueda, en este caso ya con vuelta, recién perdida la vuelta, David Pérez de Lofer Bikes. Ahí tenemos cabeza de carrera. Ahí, aunque lo hayamos puesto en los rótulos, recordamos unos metros por delante Faus y Piñán. Vamos a ver si con el zoom los podemos ver allí al fondo. En efecto, y ahora es Raúl Rico. Ahí sabedor, los dos corredores del Jiménez Ganga, Gómez y Rico. Lógicamente Oriol Gómez no iba a entrar al trapo. Sergio Gil tampoco, así que el propio Raúl Rico se encarga de acelerar el ritmo a la búsqueda y captura de Faus y de Piñán. Adelantamos cámara rápida, vemos esos 20-25 segundos del dúo de cabeza. Y aquí empieza esta galopada en solitario, entre comillas, Faus Piñán. Así que tenemos localizada la cabeza de carrera, es decir, Faus Piñán. A continuación este grupo de Raúl Rico. Y ya aproximadamente sobre los 45-50 segundos, tal vez más, el grupo principal, donde estaba el líder Peñalver, ahí junto también con Orengo. Esa era la situación de carrera en este circuito de la calle Passeig del Comtat. Recordamos, organización a cargo del Club Ciclista Contestano, ahí con el equipo de Vicente Belda, organizando esta doble manga. Repetimos, pues excelente noticia que poco a poco se vaya animando, y esperemos que también lo haga ahí de manera de un carácter autonómico esa categoría élite sub-23, que volvemos a repetir, Alicante no cuenta de momento con ninguna. Ya tenemos el dúo de cabeza ahí de momento con un importante colchón sobre el grupo perseguidor. Ahí el hombre del Cove San Josep, ahí que no había mucho entendimiento, y como no, ya nos tiene acostumbrado Miguel Faus en lo que llevamos de temporada, incluso la temporada pasada. Hay un hombre muy luchador del Castillo de Honda, y ahí ante esa falta de acuerdo arranca en solitario Miguel Faus, y ahí se produce
entre comillas podemos llamarlo, bonita persecución entre el hombre del Cove Sant Josep y del Castillo de Onda. Adelantamos secuencia a la parte baja del circuito. Ahí finalizando la vuelta 33. Ahí como vemos esos 50 metros. Ahí Piñán. Ahí Sabedor. También hay que decirlo que hay un importante hueco. Recordamos que ahí faltaba un poquito de entendimiento entre el corredor del Castillo de Onda y del Coves. Recordamos que estamos todavía... Ahora estamos a unas 7 vueltas del final. Nos vamos acercando a este final de carrera. Recordamos la manga que va a tener aproximadamente algo más de 40 kilómetros. Ahí tenemos a Faust. Ahí manteniendo esos 50 metros sobre Piñán. Ya llevamos así un par de vueltas. Así que bonita lucha. Ahí la que estamos viendo. Ahí a cargo del hombre del Castillo de Onda. Y de David Piñán. Y con ese esfuerzo y que va a servir al menos para mantener las diferencias con el primero de los grupos perseguidores. Recordamos ahí donde se encontraba Raúl Rico, Gómez, etcétera. Incluso el francés Jatier. Aquí optamos por pillar la rueda. Vamos a ofrecer ya prácticamente la última secuencia. Recordamos, estamos a 7 vueltas del final. O sea, por meta faltarán 6 vueltas. Ahí tenemos a Miquel Faust, ahí apurando la curva. Ahora detrás nuestro. Vamos a tirar la cámara hacia atrás. Ahí tenemos a David Piñán. Ahí se va acercando, le está costando. Y poquito a poquito que se va echando el hombre del Cove Sant Josep encima de Faust. Ahí va a conseguir llegar a la rueda. Ahí ya pues prácticamente informado los ambos corredores de que contaban con una importante ventaja. Tan importante como que se van acercando al pelotón principal. Ahí vemos a fondo ahí la moto que abre carrera. Estamos aquí en la vuelta 35. Recordamos, al completar la 40 es donde estaba situada la meta. Bueno, pues ya estamos aquí a punto de finalizar esa vuelta 35. Aquí nos íbamos a ir a algo más de hora y cuarto de carrera. Aquí, como vemos, a punto de hacer caza y captura la cabeza de carrera al pelotón principal, es decir, a pillar vuelta. Ahí muy cerquita. Recordamos ahí donde se encontraba el actual líder Manuel Peñalver. Ahí los Orengo, etcétera, etcétera. Ahí miramos para atrás, vemos ahí nos ha parecido ver al grupo perseguidor, ahí justo antes de pasar por meta. Y esta es la actual situación de carrera de los primeros: Faust Piñán, y a continuación los Gómez, Rico, Oriol Gómez, Cristian García, Sergio Gil, Raúl Taingúa y el francés Bruno Jatier. Adelantamos secuencia. Ahí vamos a la vuelta, finalizando la vuelta 36. Ahí, como vemos,
acercándose de nuevo. Ahí en esta vuelta prácticamente manteniendo esas distancias. Y recordamos, nos quedamos aquí donde se está jugando la carrera entre este dúo y el grupo Perseguidor. Volvemos a tirar hacia atrás. Ahí al fondo vemos el grupo Perseguidor. Ahí Faust controlando. Y lógicamente siendo informados ambos corredores de esas diferencias. Hay sabedores que no pueden dejarse absorber por el grupo Perseguidor. Así que hace falta entendimiento entre los dos. Ahí nos parece ver. Ahí doblando a José Sanz, el hombre del Control Pack. Ahí iniciamos la bajada de esta vuelta 37. Hay 4 vueltas para el final. Adelantamos secuencia, cerrando la vuelta 37, empezando la 38. Como vemos ahí en el cuentavueltas, 3 vueltas para el final. Ahí acercándose de nuevo al pelotón principal. Así que no vamos a cortar secuencia en este momento determinante de carrera. Así que una incógnita de momento. El dúo de cabeza, grupo Perseguidor, cerquita. Hay apenas a unos 20 segundos. Así lo que obligaba a tener un poquito de entendimiento entre Faust y Piñán, si querían por lo menos jugarse la carrera entre ellos. Ahí rápida bajada. En el momento giro a la derecha, paséis del contact. Iniciando la subida, vemos que se van acercando al grupo principal. Ahí cerrando esta vuelta 38, empezamos la 39. 2 vueltas para el final. Dos vueltas para Miquel Faust, 2 vueltas para David Piñán. Hay que estar atentos. Recordamos, estamos aquí jugándonos esta ya 44 edición de este trofeo San Hipólito. Recordamos aquí en su palmarés con gente buenísima como el propio Alejandro Valverde, vencedor aquí en este trofeo San Hipólito. Y ahí tenemos, llega la cabeza de carrera al pelotón principal y lógicamente por los jueces que optan por ralentizar la marcha del grupo y que se jueguen la carrera Piñán y Faust. Y recordando un poquito lo que concierne a los cadetes y los junior y también las féminas. Ahí recordamos el próximo 18 de agosto en Llíria tendrá lugar el campeonato de la Comunidad Valenciana de contrarreloj individual y para todas las categorías en Llíria el próximo 18 de agosto.
Ahí siendo doblado el grupo. Ahora sí. Se nos queda en cabeza de nuevo Piñán y Faust. Recordamos, estamos ya en la última vuelta. Digamos que el grupo principal va a tener el grupo de Peñalver, Orengo. Los primeros de la general van a tener que dar una vuelta más al paso por meta. Nos vamos a la bajada y vamos a ofrecer sin cortes estos últimos 700 metros. Así que un mano a mano entre Piñán y Faust. Ahí arrancamos la moto. Ahí perdemos un poquito de comba. Ya tenemos mano a mano. Últimos 150 metros. Ahí conduciendo Piñán. Ahí Faust, que va a arrancar por la izquierda, no se lo piensa. Ahí en juego ese 44 trofeo San Hipólito. Ahí tenemos a Faust, Piñán. Ahí vemos rápida el corredor, el movimiento del corredor del Castillo de Honda. Ahí abriendo esos 10 metros, más que suficientes. Y ahí tenemos a Miquel Faust. Enorme la victoria para el corredor del Castillo de Honda. Ahí por delante de Piñán. Así que enhorabuena al corredor Miquel Faust. Ahí vemos repetido a cámara súper lenta. Ahí tenemos una vuelta para el grupo del líder. Ahí con Peñalver, Rosorengo, Campillo, etcétera, etcétera. Ya tenemos el sprint por el tercer lugar del cajón. Ahí viene Oriol Gómez, Taengúa a su rueda. Hay un mano a mano, Taengúa que se cuela por la derecha. Ahí consigue esos pocos metros. Raúl Taengúa, el hombre del Café 4, por delante de Oriol Gómez. Ahí vemos al fondo a Raúl Rico. Ahí tenemos a Raúl Rico, que va a ser quinto por delante de Cristian García, el corredor del ST, que va a ser sexto. Y ahí tenemos a Sergio Gil, va a terminar en séptima posición. Recordamos que estamos entre corredores doblados ahí del Café 4. Ya lo vemos repetido estos últimos 100 metros, ese bonito sprint por el tercer puesto. Ahí vemos a Raúl Taengúa, que se lleva ese tercer lugar del cajón. El hombre del Café 4, Valencia, Terra y Mar. Estas bonitas imágenes. Y ahí al fondo, como vemos, ahí el dúo de Raúl Rico y de Cristian García. Ahí lo vemos repetido. Ahí el corredor de Castalla, Raúl Rico, Cristian García. Ahí entraba Alejandro Gómez, terminaba en octava posición. Ahí llevándose también a la saca las metas volantes, el corredor de Almoradí. Ahí ya tenemos el sprint del grupo. Ahí entraba, aunque no lo hemos visto porque no estaba doblado, el corredor Bruno Jatier, que terminaba en novena posición. Décimo Miguel Juan. Y atención, aquí se jugaba el puesto 11. Y como no, un rapidísimo Manuel Peñalver.
iba a puntuar en esa 11ª posición por delante de Alberto Serrano, Jesús Pagán, Ángel Buendía, Del Cid, García, y nos íbamos al puesto 18 de Álvaro Orengo, lo que permitía aumentar unos pocos los puntos de Peñalver sobre Orengo. Lo hemos repetido, la entrada de Peñalver finalizando en esa 11ª posición, lo que le permite mantener ese liderato en la Copa Alicante Junior. Ahí recordamos que entraba Jatier, el francés Jatier, el corredor parisino. Ahí vemos imágenes, terminaba en 9ª posición. Bueno, vamos a la entrega de trofeos. Victoria por equipos para el Castillo de Onda, por delante de Kobe San Josep, Jiménez Ganga, STEC Melé Alicante, Café 4 y Offervice. Las metavolantes, como vemos, para Alejandro Gómez, receta esa doble paso en primer lugar, por delante de Piñán y Faust. Tercer lugar del cajón, ese bonito sprint de Raúl Taingúa. Ahí Piñán, David Piñán, el hombre del Kobe San Josep. Y el vencedor hoy, un sonriente Miquel Faust. Ahí, excelente la progresión del corredor del Castillo de Onda. Ahí con esa foto con las autoridades que ha hecho posible la celebración de esta prueba a cargo del Club Ciclista Contestano. Ahí con los maillots. Ahí en primer lugar, primer alicantino, Manuel Peñalver. Recordamos. Metas volantes. Atención porque igualado a puntos con su compañero de equipo Raúl Rico. Y merced a esas dos primeras posiciones, Alejandro Gómez. Recordamos a falta de Almoradí y de Ibi. Y la montaña, ahí ante la ausencia del corredor del Castillo de Onda, Vicent Roig sería el actual líder. Y ahí tenemos Manuel Peñalver, ese maillot azul, como primer clasificado de esta Copa Alicante. Recordamos ahora con un colchón de puntos, 153 puntos por 134 de Orengo. Raúl Rico, que se acerca un poquito con 118. Y ahí tenemos ese podio final. Bueno, les emplazamos a una nueva cita. Vamos a intentar estar en Almoradí. Hasta allí nos vemos desde el canal YouTube. Hasta la próxima. Muchos pedales.